Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Fe, obras, ley, obras de la ley. Son conceptos diferentes, ¿no? Pero también son conceptos complementarios. Recordemos aquel hombre rico, de edad todavía aparentemente joven, que se acerca a Jesucristo a preguntarle de cómo obtener la vida eterna. Jesucristo pues le va a decir, eh, guarda los mandamientos, y luego hace un recuento de alguno de ellos, ¿no? No cometer adulterio, no matar, no robar, eh, amar al padre y a la madre, respetarles, honrarles. Lo manda a guardar los mandamientos, a hacer los mandamientos. Este joven se acerca a Cristo porque cree en Cristo, tiene fe en Cristo. Eh, y le responde pues que todo eso lo ha cumplido. Muy bien, le dice Jesús, solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y compártelo con los pobres. Da a los pobres, ¿no? Haz obras de misericordia con los pobres. Y ya sabemos pues la actuación, la actitud que tomó este joven rico y se marchó, dejó a Cristo atrás, ¿no? Ya pues no quiso hacer estas obras de misericordia. Eh, Ciertamente cuando se habla de fe, de obras, de ley y de obras de la ley, ¿no? Hay una gran confusión en el mundo cristiano, sobre todo del lado evangélico o protestante. Nosotros los católicos tenemos muy claras, muy bien definidas los temas en estos tópicos. Para nosotros, la fe es fundamental para la salvación. Sin fe no somos justificados, no somos regenerados, no somos salvados. Necesitamos la fe. Primero es la fe, ¿no? La salvación sabemos que nos viene por gracia, ¿no? Es gratuita, no la merecemos. Y Dios nos la dio con la muerte de su Hijo Jesucristo y a través de su resurrección. Bien, y para ello pues también necesitamos fe ya siendo adultos. Ya siendo adultos tenemos que transitar por el mundo de la fe, pero esta fe en Jesucristo nos mueve a demostrarla y vivirla con obras. Eh, las obras de amor, no unas meras obras cualquiera, ¿no? Ni tampoco las obras de la ley. Las obras del cristiano son muy diferentes a las obras de la ley. Bien, por eso Santiago, ahí en su carta, en el capítulo 2, versículo 26, nos va a decir lo siguiente. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿de qué sirve pues vanagloriarnos, ufanarnos, rasgarnos las vestiduras, en decir, sí, yo soy cristiano, yo tengo fe, pero si no hago obras de misericordia, esa fe va a ser una fe muerta, muerta. Ahora, a partir de 1519 en adelante, 1521, en que Lutero fue ya excomulgado de la iglesia, eh, Martín Lutero, empezó a crear toda una nueva teología que se alejaba de la teología que nos había dado Jesucristo y a través de sus apóstoles, y que fue creciendo con los padres de la iglesia de los siglos primero, segundo, tercero en adelante, que le fueron dando una mejor explicación. Bien, entonces Martín Lutero empieza a crear toda una nueva teología en relación a la salvación por la gracia y por la fe. Él va a enseñar que, y aquí hermanos católicos tenemos que tener las cosas muy claras,
porque la fe protestante es la fe de Martín Lutero. Y Martín Lutero va a enseñar que somos salvados solos por la fe. Muchos católicos, entre ellos pues sacerdotes y también laicos, nos hemos escuchado decir en diferentes ocasiones, en diferentes lugares, ¿no? De que pues hay que dejarlos a ellos ahí, prácticamente, en otras palabras, que sigan creyendo lo que creen, como si a los hermanos protestantes no tuviéramos que evangelizarlos. Y eso es lastimoso, porque si uno ve a alguien que está en error, trata de la manera más inteligente, la manera más piadosa, más amorosa, explicarle, enseñarle. Si ya esa persona no lo acepta, o de repente en el momento no lo acepta, y puede ser que toda su vida no lo acepte, pero hemos cumplido con nuestra obligación de enseñar como nuestro Señor Jesucristo nos lo mandó ahí en Mateo capítulo 28, versículo 20. Entonces nosotros sí estamos llamados a dar razón de nuestra fe, como nos lo va a decir también San Pedro en una de sus cartas. Entonces, eh, allá para el siglo XVI, Martín Lutero se alejó de la doctrina de todo el cristianismo, de más de 15 siglos de enseñanza sobre la salvación, una salvación que es de una fe que obra, eh, que es activa, ¿no? Y que es misericordiosa, que es amorosa, ¿no? Y hace obras. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí de la Iglesia Evangélica Luterana Española, Iglesia Evangélica Luterana Española, de la salvación por medio de la fe sola, nos dice. Nos indican, aquí está la fuente, luteranos.net, slides, sin interrogación, paste, etcétera, de la fuente, nos dicen, nadie queda libre de culpa por hacer lo que mandan los mandamientos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque nunca. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Sino únicamente, repito, sino únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Únicamente, solamente, ¿no? Como dice Caso. Fe sola. Únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Creemos que esta confianza en el Redentor es la verdadera fuente de toda buena obra en servicio del prójimo al que los cristianos estamos llamados. Y entonces, lo que los evangélicos creen es que los mandamientos no importan. O sea, contrario a lo que encontramos en el Evangelio, eh, que nuestro Señor Jesucristo le dice pues al joven rico, guarda los mandamientos, ¿no? Para alcanzar la vida eterna, pues dicen acá ellos que no, que eso no, que no nos salva, ¿no? Que nadie queda libre de culpa por hacer lo que mandan los mandamientos. Ahí ya tenemos una primera colisión, un primer choque entre el pensamiento evangélico y lo que Jesucristo nos enseñó. Y luego, lo que se refiere acá es que las obras son consecuencias de la fe, ¿no? Son consecuencias de la fe. Vamos a ver otra página web y nos vamos. Aquí, este es una página web muy seguida, God Questions, ¿no? godquestion.org, y aquí nos dice, ¿es la salvación por fe solamente o por fe más obras? Bueno, entonces ellos nos van a decir lo siguiente, en relación a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9. Nos indican ellos que Pablo dogmáticamente dice que la justificación es por fe solamente. Aquí he subrayado yo solamente, ¿no? El subrayado es nuestro. Luego, en relación a Santiago, quieren hacer, hacen un parafraseo de Santiago y le quieren hacer decir que si una persona afirma ser un creyente pero no tiene buenas obras en su vida, entonces es probable que no tenga una fe genuina en Cristo, ¿no?
Toman de la carta de Santiago, el capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Y más abajo van a decir que Pablo nos informa, ahí en la misma carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, Pablo nos informa que fuimos creados para hacer buenas obras. Bien, entonces, los evangélicos, atención hermanos católicos, no creen que las obras les salven. No, nosotros vamos a ver, por el contrario, que más bien ellos van a tener conflictos con la misma Biblia, porque hay otros pasajes discordantes o que parecieran ser discordantes, pero que más bien nosotros y la Iglesia Católica sí siempre lo ha considerado, que son pasajes bíblicos complementarios. La Biblia no es un libro de sistematización doctrinal. Los evangelios, si bien es cierto, siguen casi un orden cronológico de los hechos de nuestro Señor Jesucristo, pero los evangelistas tampoco nos dieron una síntesis o una sistematización de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Van narrando momentos, doctrinas, tradiciones que nuestro Señor Jesucristo nos está dejando a los cristianos. Pero igual las cartas apostólicas tampoco han realizado un ordenamiento de la doctrina cristiana. Fueron cartas, por ejemplo, escritas en situaciones urgentes en algunos casos, ¿no? En situaciones particulares, como por ejemplo la carta a los Corintios, los problemas que habían ahí de desunión, de partidismos, y otras cartas que Pablo escribió desde la cárcel, etcétera. Pero en ningún momento nos están escribiendo de una forma ordenada toda la enseñanza. Entonces, sí se necesita tener una teología dogmática que nos enseñe y una apologética que nos explique, que nos dé razón de las enseñanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo y recibidas y transmitidas por los apóstoles. Entonces, encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 13, una enseñanza paulina. Cuando decimos Paulina, no que sea propia de Pablo, sino que Pablo es el que la transmite, pero es la enseñanza de la Iglesia Católica del primer siglo. Aquí Pablo, en contra del versículo de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, al que hemos hecho referencia antes, bueno, lo vamos a leer para que veamos, digamos, la oposición entre ambos versículos. Miren, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. Y en Romanos capítulo 2, versículo 3, encontramos algo pues contradictorio o en apariencia contradictorio. Leamos. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces, pero que Pablo está loco. ¿Cómo es que por un lado dice por la gracia, mediante, a través de la fe o mediante la fe, y no por obras, ¿no? Para que nadie se gloríe. Y acá en Romanos 2:13 nos va a decir que los que serán justificados serán aquellos que cumplen la ley, no las obras simplemente o las obras de la ley. Pero bueno, eso es lo que vamos a revisar hoy día y queremos ver si esta bifurcación que se produce de ideas de Pablo o esta aparente contradicción o acaso hay una enseñanza aquí complementaria y que la iglesia ha sabido transmitir durante 20 siglos. ¿Quién tendrá la razón? ¿Los hermanos católicos? ¿Los hermanos protestantes? Bien, nosotros creemos que la fe católica es una fe obrante, actuante, activa, que hace viva o que vive la fe. Esa es
la fe bíblica y lo vamos a mostrar. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, desde Sullana, Perú, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Y los invito a compartir esta enseñanza humilde para aquellos otros católicos, pues que no conocen bien la fe y que les tengan luz para no dejarse pues engañar. Compártanlo, ¿no? Es una manera también de evangelizar. Bien, las obras de amor son el corazón y la vida, ¿no? De la fe. Las obras de amor, las obras de misericordia, no las obras de la ley, ojo, son cosas muy diferentes. En un próximo video hablaremos un poco más de esto de las obras de la ley, pero ya desde el punto de vista de los descubrimientos de varios escritos que se realizaron por allá por 1947 en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, ¿no? Allá en Tierra Santa, y que han dado luz a una nueva visión entre muchos hermanos evangélicos, a comprender mejor qué es esto de las obras de la ley y que no se refiere a las obras del Evangelio, a las obras que Cristo nuestro Señor nos mandó a que realizáramos, a guardar sus mandamientos. Bien, para nosotros el amor es fundamental. Nuestra fe sería vacía si no tenemos amor. Eh, entonces, vamos a la primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, sin caridad, sin amor, así yo tenga la mayor fe en Cristo Jesús, ¿no? Yo conociera toda la doctrina, toda la fe de nuestra religión. Si pudiera yo, pues, caminar sobre las aguas, resucitar muertos, pero si no lo hago con amor, si no tengo amor, nada soy, nada soy. El amor es el corazón de la fe y de las obras. Entonces, en todo lo que nosotros hagamos, en nuestra relación matrimonial, en la educación con nuestros hijos, en nuestro compromiso eclesial, en nuestra participación ciudadana, en nuestros trabajos diarios, si no lo hacemos con amor, con compromiso, no tiene ese valor agregado, no tiene esa riqueza. Para Cristo eso es algo vacío, ¿no? Por eso Santiago nos va a decir, pues, que así una fe sin obras de amor, va a ser, pues, una fe muerta. Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Bien, entonces, eh, hemos leído a la carta a los Efesios capítulo 2, ¿no? ¿Cierto? Versículos 8 y 9, y luego Romanos capítulo 2, versículo 13, en la que pareciera que hubiera una contradicción, pero no, es que no hay contradicción, no puede haber contradicción. Lo que Dios ha revelado no puede tener contradicción. Dios no es un Dios de error, no es un Dios de caos. Dios es un Dios de orden, un Dios de la verdad. No puede haber pues contradicción. Bien, entonces, nuestros hermanos evangélicos van a decir que la salvación y la justificación vienen de solo la fe, nada más creer, que las obras no aportan nada a la salvación. Las obras son consecuencias de la fe, se hacen fe, son resultados de la fe, ¿no? La fe va a producir obras, pero ya las obras estas no me van a salvar, ¿no? Eso es lo que ellos creen, lo que ellos enseñan. Eh, Sin embargo, nosotros tenemos libre albedrío, tenemos libertad para decidir hacer o no hacer algo. Y en la vida cotidiana así encontramos, tanto en hermanos católicos como en hermanos evangélicos. Pueden dejar de hacer obras, luego mañana pueden volver a hacer obras. Y en ese hacer y dejar de hacer puede darse casos de obras muy significativas
muy importantes que van a pesar en nuestra salvación. Por ejemplo, si por eso es que Jesucristo nos ofreció una de las parábolas más maravillosas que fue la del buen samaritano, ¿no? Ahí vemos a un hombre cómo cuida de otro, eh, y, y eso Jesús pues lo magnifica. El caso que hemos presentado del joven rico, ese es otro. O el de Saqueo que dio o que se comprometió en devolver 4 veces si es que él habría hecho mal a otra persona. Y Jesús va a decir en el caso de Saqueo, ahí en Lucas capítulo 17, si mal no recuerdo, de que ese día había llegado la salvación a Saqueo y a la casa de Saqueo, ¿no? Después que Saqueo dijo eso, ¿no? Ya creyó en Cristo y se le movió a hacer esta obra. No fue en el momento solo de creer, sino después de que él hizo las obras. Pero bien, vayamos a hacer un análisis y precisiones con respecto a lo que se trata de cuando Pablo se refiere a las obras. Volvamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Pues habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. Bien, entonces, ¿a qué obras se está refiriendo aquí Pablo? Para eso vamos a hacer una concordancia con otros pasajes y nos van a dar claridad a qué obras se refiere. Vamos a ver que no son las obras evangélicas, sino las obras de la ley judía, el Antiguo Testamento, eh, que con los escritos de Qur'án, como hemos dicho, hay una nueva perspectiva paulina que los hermanos evangélicos han estado desarrollando y que trataremos en otra ocasión, pero que ya les da luz y les da un mejor entendimiento de que estas obras a las que se refiere aquí la carta de los Efesios no son las obras evangélicas, ¿no? Sino las obras que el pueblo judío en tiempos de Cristo, en tiempos de Pablo, entendían cuáles eran y que en la misma Biblia nos da luces al respecto. Entonces vamos a precisar a qué obra se está refiriendo Pablo. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que nadie será justificado ante él, ante el antecristo, ante Dios, ¿no? Ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, subrayo, por las obras de la ley. No se está refiriendo a cualquier obra, sino a las obras de la ley. Pues la ley no da sino conocimiento del pecado. Versículo 28. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Repito, sin las obras de la ley, ¿no? Sí nos dice la carta a los romanos, obras de la ley. En Gálatas capítulo 2, vamos también aquí al versículo 16 y nos aclara que no son las obras evangélicas, las obras para el cristiano, sino se está refiriendo a las obras del Antiguo Testamento. Bien, Gálatas 2, versículo 16. Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, repito, por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Repito, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley, otra vez, por las obras de la ley, nadie será justificado, nadie será justificado. Bien, cierro cita ahí. Y entonces ya tenemos claro, no son cualesquier obra, sino son las obras de la ley. Un momentito más vamos a ver el contexto de la carta a los Gálatas que nos van a mostrar qué obras de la ley son estas a las que se refiere Pablo, ¿no? Y vamos a ver que no son las obras que, por ejemplo, ahí nuestro Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 25, del versículo 33 o 35 adelante, va a hablar, me visteis con hambre, me dieron de comer, me vieron desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, ¿no? Etcétera. Bien, vamos
para ello vamos a ver el contexto de Gálatas capítulo 2, versículo 16 que acabamos de leer, y para eso nos vamos un poquito más adelante. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3, vayamos a ir comprendiendo. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de vosotros una sola cosa. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? ¿Tan insensatos sois? Comenzando por Espíritu, ¿termináis ahora en carne? Repito, ¿termináis ahora en carne? Sí. Cierro cita. Aquí vamos a ver a qué se refiere Pablo cuando dice de la carne. Obras de la ley, dice, y lo pone en paralelo con, con esto que él llama la carne. ¿Qué es esto de la carne? ¿Qué es esto de las obras de la ley? Entonces, recordemos que la iglesia en el primer siglo, en los primeros años del cristianismo, eh, va a tener varios conflictos. Uno de estos conflictos, Pablo los tiene en Antioquía. Algunos cristianos judaizantes, o sea, aquellos cristianos que habían venido pues del judaísmo y consideraban que para salvarse también tenían que circuncidarse. ¿Y qué es esto de la circuncisión? La circuncisión es cortar carne, el prepucio del pene, la carne, ¿no? Para ser miembros del pacto con Dios y obviamente la salvación. Entonces, el judaísmo de aquel entonces, ¿no? Del siglo I, creían que estas obras era, por ejemplo, la circuncisión, entre otras, la circuncisión, y que eso le hacía ser parte del pueblo de Dios. En la mente de ellos estaba separar a los paganos, a los gentiles, ¿no? Y ser ellos los únicos salvados. Entonces llegaron a ser excluyentes. Ahora, entonces vamos a entender mejor qué es esto de la carne que nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 3. Pero vamos para eso un capítulo antes y este nos va a dar luz plena de estas obras de la ley. Gálatas capítulo 2, versículo 3 en adelante. Abro cita. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse, o sea, a cortarse la carne del prepucio, ¿no? Eh, eh, Cristo no os aprovechará nada. Repito, pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Versículo 11. Mas cuando vino Cefas, Pedro, cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. Vamos a ver qué había hecho Pedro para que fuera digno de reprensión. Versículo 12. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, presten atención al siguiente verbo. Comía, subrayo, comía en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. ¿No? Repito, circuncisos, otra vez carne. Pero aquí ya nos está dando un dato más, Pablo. Comía con los gentiles. Pero cuando llegaron los judaizantes, los cristianos judaizantes, se separó de los gentiles, empezó a alejarse. ¿Por qué? Porque comía con los gentiles pues comían toda clase de alimentos, pero los judíos tenían prohibido comer, por ejemplo, carne de cerdo, etcétera. Diferentes comidas. Entonces, esto de la comida es otra obra de la ley, ¿no? Viene a ser otra obra de la ley. Aquí ya tenemos los dos casos, ¿no? La circuncisión y las comidas. Entonces, Pablo le va a decir que nadie se va a salvar por comidas ni por la circuncisión, sino por la fe en Cristo. Vayamos ahora al capítulo 4. Estamos analizando capítulo 2, capítulo 3,
y capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículos 9 y 10. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, ¿cómo retornáis a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales queréis volver a servir de nuevo? Andáis observando los días, los meses, las estaciones, los años. Cierro cita. Bien. Entonces, este es el contexto de Gálatas capítulo 2, versículo 16, en el que se nos está hablando, por un lado, de la circuncisión, la carne del prepucio, de las comidas, de los judaizantes, de los judíos, ¿no? Y también nos está hablando de los días, los meses, las estaciones, los años, ¿no? Diferentes tradiciones que habían guardado los judíos, Entonces, Pablo nos está hablando acá de estas obras de la ley y se está refiriendo a esto, ¿no? A la comida, a la circuncisión, a las estaciones, los años, los sábados, los meses, etcétera, ¿no? Y entonces, ya tenemos una idea clara de qué obras se trata, no de obras así a secas, ¿no? No, sino de obras de la ley. Bien, ahora, también hemos visto que hay unos versículos discordantes, ¿no? ¿O acaso serán complementarios? Y estábamos viendo que Pablo, por un lado, está diciendo somos salvados por la fe en Jesucristo, pero vamos a ver que Pablo en otros pasajes nos va a decir que es necesario cumplir la ley y los mandamientos. Por eso es que Jesucristo le mandó, le dijo primero al joven rico, eh, guarda los mandamientos, guarda los mandamientos. Cristo, recordemos que en Mateo capítulo 5, del versículo 21 en adelante, Cristo va a actualizar, va a planificar los mandamientos en el Evangelio. Ya no los mandamientos de la tabla que le fueron dadas a Moisés, sino los mandamientos en el Evangelio. Pero vayamos a ver estos versículos que parecen discordantes, pero que más bien son complementarios. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 2 y 6. Versículo 2. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os dejáis circuncidar, Cristo no os aprovechará nada, ¿no? Si os dejáis circuncidar, nuevamente viene a la carne, a las obras de la ley. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor. No, ya esas obras de la ley ya no tienen valor. Sino solamente la fe que actúa por la caridad. Subrayo, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Cierro cita. Bien, Pablo no está hablando de fe solamente, ¿no? Somos salvos solo por la fe, como lo enseñó Lutero y como así lo han seguido enseñando los hermanos protestantes, los evangélicos y los neoevangélicos. Neoevangélicos que ya rechazan a Martín Lutero para ir al siglo I y decir que ellos eran los primeros cristianos. Pero Pablo nos está diciendo que lo que tiene valor es la fe que actúa, la fe que obra, la fe que es activa, ¿no? Que actúa por la caridad, por el amor, por la misericordia. Me visteis con hambre y me disteis de comer, ¿no? Me visteis desnudo y me vestisteis. Esta fe es la que nosotros los católicos creemos, una fe que actúa, no una sola fe y que las obras vienen como resultado. No, es una fe que actúa, ¿no? Que es decisión propia, por eso dice aquí que actúa, ¿no? Que somos actuantes. Pero ahora vamos al versículo que es más contradictorio para los hermanos evangélicos y que ellos tendrían que ponerse a pensar más todavía, que es la carta a los Romanos capítulo 2, versículo 5 al 13. Vamos a analizarlo y si algún hermano evangélico nos está escuchando, pues ténganlo presente. Abro cita. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a ver cómo va a ser este justo juicio de Dios. Versículo 6.
el cual dará a cada cual según sus obras. Repito, el cual dará a cada cual según sus obras. Dos puntos seguidos. Vamos a ver a qué se refiere. A los que por la perseverancia en el bien, a los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Versículo 8. Mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación. Bien, aquí Pablo separó, ¿no? A los que por la perseverancia en el bien, ¿no? En el bien, en hacer el bien, ¿cierto? A ellos inmortalidad, vida eterna. Mientras que a los rebeldes, indóciles a la verdad, dóciles a la injusticia, cólera e indignación, o sea, la muerte eterna, el infierno. Vamos al versículo 13 y nos dice ahí ya de manera contundente, conclusiva, sobre la necesidad de guardar los mandamientos. Pablo nos dice lo siguiente: que no son justos, repito, que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. Y repito nuevamente, ¿no? Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, no, o sea, no es toda la fe la que nos justifica, como nos pareciera decir allá el mismo Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. No, es que no hay contradicción, es la fe, ¿no? Que es activa, guardando los mandamientos, pero también haciendo obras de misericordia, no ya las obras de la ley. Bien, esta es la fe bíblica, esta es la fe apostólica. Basta nada más utilizar el sentido común para ver esta concordancia de ideas, esta complementariedad de pasajes bíblicos. Bien, nosotros, esta es la fe que nosotros tenemos, los católicos. Es muy diferente a la fe protestante. E- ellos no tienen una fe solamente, no. Con esta fe yo podría dejar de obrar porque tengo libre albedrío, porque yo tengo capacidad de decisión. Dios me dio esa libertad para decidir. Así lo hizo Adán. Así lo hizo Adán. Adán y Eva. Se les dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos decidieron hacerlo. Y ellos tenían la gracia de Dios. No tenían pecado hasta ahí. Pero Dios les dio libertad, les dio inteligencia. Pero se dejaron llevar por la tentación. Y así nos puede pasar ahora, ¿no? Hemos recibido, como dice muy bien la carta a los Efesios ahí que hemos leído, ¿no? Capítulo 2, versículo 8. Pues habéis sido salvados por la gracia. Tenemos la gracia, ¿no? Nos hemos bautizado, hemos recibido a Cristo en nuestra vida y pues tenemos esta gracia que ayuda a nuestra fe, que ayuda a nuestras decisiones, a nuestra razón, para que tenga claridad en tomar decisiones. Bien, nuestra fe es una fe obrante que nos diferencia del protestantismo. El que quiera hacerse protestante, pues se le respeta, pero se le advierte, ¿no? Irse allá es irse en contra de lo que la Biblia está diciendo. Algún hermano evangélico se le respeta, ¿no? Se le estima, pero nosotros creemos lo que dice la Biblia y lo que la Iglesia apostólica y católica ha enseñado durante, pues, 20 siglos. Bueno, primero es la gracia de Dios, luego se necesita la gracia para hacer estas obras, ¿no? Meritorias de salvación, pero no son meras obras, son obras que se realizan con amor, con la gracia de Dios, no nuestras obras de nuestras propias fuerzas, no, sino con el combustible, con la energía que nos viene de la gracia de Dios. Entonces la salvación no se logra solamente por obras, porque los hermanos evangélicos creen que nosotros pensamos que somos salvados solo por las obras, sin la fe. Y eso es falso. Nosotros los católicos creemos y siempre lo hemos creído, y eso lo vamos a ver en un video más adelante,
viendo la enseñanza de los padres de la iglesia y la nueva perspectiva paulina que los hermanos evangélicos han desarrollado a la luz de los descubrimientos de Qumran, que pues se necesitan hacer obras de misericordia y que son muy diferentes a las obras de la ley, ¿no? La fe sola sin las obras de la gracia no tienen mérito alguno, no tiene mérito alguno, no, ni solamente obras, ni solamente fe, no, es una fe actuante, una fe obrante por la caridad. Y bien, eh, a veces hemos hecho muchas obras en nuestra vida, muchos proyectos, muchas actividades, algunas de ellas han caído en fracaso y luego nos desmoronan, perdemos la fe en nosotros mismos y perdemos esas ganas de vivir porque los fracasos, las pérdidas nos han tumbado, nos han hecho caer, hemos perdido la fe en nosotros mismos. Eh, ya dejamos de intentar, dejamos de soñar. No, hermano. Nuestra fe católica, apostólica, esa fe que recibimos de Cristo y que nos transmitieron los apóstoles y sus sucesores, es una fe de triunfadores, porque Cristo ya triunfó. Tengamos coraje ante los fracasos y recordemos las palabras de Jesucristo allí en Juan capítulo 16, versículo 33, que nos dice: os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Ánimo, yo he vencido al mundo. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra fe, ¿no?, se sustente en el ejemplo, en la paz que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Hagamos crecer nuestra fe, ¿no? Decía aquel hombre, decía Cristo: sí, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. O sea, la fe va creciendo, se va desarrollando, ¿no? Se va desarrollando. ¿Y cómo la desarrollamos? Pues con los sacramentos, con la lectura diaria de la Biblia, con la misa, la Eucaristía, la oración, ¿no? No nos dejemos amilanar por los fracasos, por las pérdidas, las heridas que nos han causado otras personas, ¿no? Nuestros propios errores que han causado heridas a otros y nos sentimos mal, se desmorona nuestra autoestima, nuestra fe en Dios también. No, tengamos fe. Cristo ha vencido el mundo. Ánimo. Que el Señor los bendiga. Será hasta otra ocasión, hermanos.